y según su ideología es un proceso organizado o desorganizado. Para la jornada, pues es el proceso más organizado, ¿no? Todo está muy bien. Mientras que otros periódicos, como por ejemplo El Reforma, pues todo ha salido mal, todo va con mucho retraso. Entonces, creo que también depende mucho de en qué medios se informa la gente y cómo presentan las noticias estos medios. Y pues es lo que, pues así se llama la materia, ¿no? Comunicación, salud y calidad de vida. Entonces sí tiene mucho que ver cómo se comunican los temas de salud pública. Muy bien. Gracias, Valentina. Está interesante. Ahora retomaré. ¿Alguien más, por favor? Mariana, adelante. Sí, y también me parece importante tocar el punto de las creencias, el arraigo que puede tener la gente sobre sus propias ideas, porque, por ejemplo, yo conocí a muchas personas que dicen que sus abuelitos se niegan a vacunarse porque piensan que les puede pasar algo malo, porque sienten que es cosa del gobierno para manipularnos, no sé. Entonces, yo creo que también es fundamental encontrar la estrategia correcta de comunicación para persuadir y convencer a los adultos mayores que esta es la alternativa correcta y que no tienen por qué tener miedo a vacunarse, cuando en realidad es como la solución más próxima y más óptima que tenemos hasta el momento. Sí. Ahora retomo este asunto de la resistencia y de las creencias, particularmente de la gente de tercera edad, que es la que estamos ahora participando como grupo vulnerable para recibir la vacuna, ¿no? En términos de prioridad. No olvidemos que también está como prioridad altísima vacunar a todo el personal de salud, porque pues ellos están minuto a minuto, segundo a segundo en contacto con la gente y pueden el riesgo de adquirir el coronavirus y caer en COVID-19 es altísimo. Pero ahorita lo retomó alguien más. Bueno, a ver, yo creo que, digamos, y, mi intención es abonar al debate, pero también tratar de aportar para clarificar y para ampliar la óptica en el grupo y en sus integrantes, ¿no? Como docente de la materia. Yo creo que sin duda, frente a esta nueva pandemia, pues tiene ingredientes de complejidad sin duda distintos a los de otras pandemias. No olvidar la de la fiebre española, que impactó fuertemente acá en México en 1918 y que hasta más o menos el año 1921 todavía había resonancia e impacto de la fiebre española. Y no olvidar la peste bubónica, y no olvidar el tifo y el sarampión, y no olvidar la viruela, también que diezmó fuertemente en el siglo XVI y XVII acá en todo Mesoamérica, y diezmó a toda la población prehispánica. Entonces, a veces creemos que nunca, como ahora, están ocurriendo, no, no, espérame, sí hay que revisar un poco otros episodios a lo largo de la historia de la humanidad, porque si no podemos caer en una ceguera o una parcialidad que nos da el hecho de formar parte de esta generación y de estar viviendo en carne propia esta pandemia. Siempre conviene, colegas, que revisen históricamente. ¿Será primera vez? Que sin duda que hoy es distinto. Sin duda que por el impacto de los medios, de las redes, de la globalización y de una interconexión mucho más fuerte entre países y de una agenda
transnacional que se impone con la pandemia, sin duda que es diferente en su complejidad, pero no única, no por primera vez. Eso es sobre eso quiero llamar la atención. Entonces, pista, siempre dense a la tarea de dedicarle tiempo a revisar históricamente qué ha ocurrido con ese fenómeno. Ahora es la pandemia, pero el que sea, el tema que ustedes investiguen, siempre indaguen históricamente qué ha ocurrido para que adquieran una mayor serenidad a la hora de analizar, explicar, hacer un balance. Siempre conviene este asunto. Lo que dice Leonardo me parece muy interesante desde un punto de vista bioético como especie humana. Este asunto de qué tanto los estados-nación están mostrando este egoísmo. A nivel de una discusión bioética, me parece una muy buena, una ruta muy interesante. Sin embargo, ¿qué nos refleja este punto sobre la I que coloca Leonardo? Bueno, lo que también refleja es que juega un papel importante el contexto histórico-social y el contexto político y la situación en cada región, que prima en cada región, juega un papel importante cómo van a reaccionar los gobiernos de cada país. Ese ingrediente tiene que estar, tenemos que hacerlo que llegue a nuestro análisis, que ponerlo en la mesa. Biden llega a recuperar en la cultura política estadounidense, llega a recuperar la fuerza demócrata, que fue derrotada por los republicanos a través de la llegada de Trump. Y Trump amenazaba e hizo todo el esfuerzo como muchos otros presidentes, por lo menos duplicar, ¿no? su mandato, o sea, estar otros 4 años. Biden ahora tiene que, como fue una de las banderas, el asunto de yo voy a llegar y voy a vacunar a los ciudadanos norteamericanos, a la población. Ese es un compromiso ineludible en su país, donde él está, donde él es presidente. Y estoy seguro que si suelta, pensando en el contexto de ellos y en el debate de ellos, estoy seguro que si soltara vacunas y no ha terminado de vacunar a su población, se le van a ir encima y lo calcula. Y es el presidente de allá. A nosotros nos parece, como bien lo dice Leonardo, egoísta. Pues sí, pero en el contexto político se le incendia, ¿eh? Entonces pasar a la historia de la humanidad por o sea, yo no soy el egoísta del planeta, aquí está, tengan vacunas, cuando no ha terminado. Es un país de más de 300 millones de habitantes, ¿eh? Es un país de más de 300 millones de habitantes. Y es el país que más alta tasa de letalidad por COVID tiene en el mundo. En el mundo. Ahora no vacunes y ponte a repartirlas. Me parece que se encuentra necesariamente en un dilema y que no es tan sencillo levantar a todo lo alto la bandera de la bonomía y de la generosidad y que te tiren de la presidencia, ¿no? O sea, a ver, eso es la bioética, discutir las cosas aquí y ahora cuando hay un dilema entre el hacer bien a los demás, el contribuir con la humanidad y demás. Las vacunas son el resultado de investigaciones, son el resultado de empresas
de universidades y de laboratorios que ponen dinero para hallar la vacuna. Por eso ya hay tantas. Ponen dinero. Empresas, ojo, empresas, cuyo perfil es ganar dinero. Así que ahí sí, como anillo al dedo, la pandemia, porque en la carrera farmacológica por encontrar la vacuna y la vacuna de más alta efectividad, más eficiente, este es el reto de todos los laboratorios. Ninguna vacuna ha entrado a la fase 3 de prueba, pero la demanda es tan alta y la urgencia y el temor es tan alto que hay que sacarla, aunque todavía no se llegue, como se llegaba antes, hasta la fase 3 de la prueba de la vacuna y después sacarla del mercado. Hoy no tenemos esas condiciones. Y también podría ser una discusión ética. ¿Cómo sacas una vacuna que todavía no cumple el protocolo de tercera etapa como debiera ser? No, ya no. Estamos en la tercera etapa, todavía no concluye, pero ya sácala y empieza a aplicarla. Y ahí vamos viendo en el camino. Esas empresas, esos laboratorios, esas universidades que están metiendo dinero para encontrar la vacuna más efectiva, lo que quieren es ganancia. Si no, entonces no estamos entendiendo qué significa una empresa. Si no estamos de acuerdo con la óptica de una empresa, bueno, no trabajen para una empresa, no lo hagan nunca en su vida y están en su derecho. Pero sí hay que entender la lógica de una empresa. Sí hay que entenderla. Porque si no, entonces estamos queriendo pedirle cuentas a una instancia que no fue creada para ese tipo de cuentas, ni de cuentos, sino que lo que quieres es invertir para ganar. Invertir para ganar. Y por eso la China, la rusa, ¿me explico? La Pfizer, la Suiza, a ver quién encuentra estas vacunas, en cuánto se venden, quién las compra y en cuánto me las compra. Y como bien se decía, ¿dónde está el papel de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud? Pues también un debate interesantísimo, complejo, desgarrador también a ratos. Todas las empresas, ahora hablando de los medios de comunicación, de la prensa digital y escrita, la prensa también es una empresa que lo que quiere es sostener su periódico, en el mejor de los casos, digo, en el asunto elemental de los casos, sostener su medio como influencia, como parte del juego político, como actores, un periódico, un medio de comunicación, es un actor político. Y si no entendemos eso, estamos saliendo de manera muy inocente a leer los periódicos. Son actores políticos. Tienen intereses. Tienen intereses. Observen cómo la mayoría de los periódicos, apenas llegó López Obrador, y observen cómo la mayoría de los periódicos y de los noticiarios recrudecieron y aumentaron el número de noticias sobre crímenes y accidentes. Es curioso. Crímenes, accidentes y narcotráfico. No es que no los trataran antes, pero es que ahora, a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, incrementaron todavía. ¿Por qué? Porque llegó y cortó el flujo de dinero y el pago de publicidad gubernamental, lo cortó.
Entonces, empresas como Reforma, pues claro que tiene un interés. Es un periódico de derecha, es una empresa y es una empresa anti López Obrador. Desde ahí hay que leer al Reforma, porque si no, entonces no estamos entendiendo qué significa ser un actor político. Pero observen que La Jornada también es un periódico de izquierda, mucho más pro Andrés Manuel antes de que llegara, y ahora se han llevado mutuamente sus pequeños golpeteos entre La Jornada y el régimen de la 4T. Son una empresa y tienen una postura ideológica, como lo tiene Excelsior, como lo tiene el Universal, como lo tiene el Sol de México, todas, porque los periódicos son actores políticos y tenemos que leerlos desde ahí. Así que, ¿qué están contando? ¿Va bien, va mal, etcétera? No es que no traten de reflejar un pedazo de la realidad, por supuesto, pero también tienen intereses y han sido tocados sus intereses, como tocaron fuertemente los intereses de, eh, de Aristegui, de Carmen Aristegui, tal que tiene su propio medio y que trabaja para CNN y que la expulsaron de su noticiario muy bien posicionado en otra empresa cuando destapa el caso de la Casa Blanca. Los medios de comunicación, colegas, nosotros desde el campo de las ciencias sociales, en una licenciatura de comunicación de una universidad pública, tiene que entender dónde están parados para tener una visión más fundamentada y más crítica. Acaba de decir Biden que ni vayan para allá a suelo norteamericano, a suelo estadounidense, que ni vayan todos estos movimientos de flujos migratorios, cuando en su campaña dijo va a haber otro tratamiento acerca de los migrantes. Adelante, Andrea. Y no sé si luego Mariana. Adelante. Pues yo creo que es muy interesante lo que usted comenta de analizar la historia. Y la otra vez estaba leyendo que Porfirio Díaz, según evitó una pandemia cuando estaba él en el mando, cerrando las fronteras y apartando los casos, creo que era peste negra, algo así. Y si lo comparamos a la pandemia de ahorita, pues es muy evidente que nuestros gobernantes no están revisando la historia. Porque, bueno, yo me acuerdo que cuando empezó la cepa en Inglaterra, en Reino Unido, o sea, nosotros no cerramos las fronteras y estaban diciendo así como, no, pues no hemos visto ningún caso de, de esa cepa aquí en México, no vamos a cerrar las fronteras. Entonces, ¿qué tipo de, pues sí, de manejo está teniendo nuestro país? Porque yo la verdad, o sea, veo admirable la acción de Biden de decir primero a mi país y ya después a los demás, ¿no? Y yo creo que deberíamos de, o sea, que nuestros gobernantes deberían de tener la misma mentalidad de primero el país y ya después, pues sí, ya después sí sobran para las otras personas, porque el personal médico ni siquiera ha terminado de vacunarse. Mi papá está en el hospital y pues sí, o sea, lo que decía Val, está todo muy politizado, porque llegaron las vacunas y o sea, se vacunó a pocos doctores y también se le dio al personal administrativo que no tenía que vacunarse en ese momento, porque eran amigos del jefe o cosas así. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser un poco más críticos en nuestras opiniones y ver todo el contexto y no solo ver que, pues que están vacunando ya a las personas de la tercera edad o ya vacunaron al personal médico y ver que ni todos los doctores están vacunados, ni todas las personas de tercera edad están vacunadas y hay gente que no tendría que estar vacunada que ya lo está.
Ujú. Y pues sí, y en el caso de los medios de comunicación, igual yo creo que no hay una opinión crítica, porque incluso el presidente critica las redes sociales. Ya no solo son los periódicos que tienen una inclinación de derecha o de izquierda y que tienen intereses económicos. Ahora ya dice que les están pagando a redes sociales como Twitter o Facebook para estar en contra de él. Entonces, para mí eso es pues risible, porque se supone que las redes sociales, o sea, están para que pues tú te expreses libremente, sea cual sea tu inclinación política. Entonces, si el presidente está diciendo que incluso en esos medios hay intereses económicos, pues ¿en qué medio te puedes basar tú para dar una opinión? Si ya no, si ya ni siquiera las redes son, se puede decir, confiables o un espacio de opinión. Y ya. Gracias, gracias, Andrea. Interesante el asunto. Yo lo que diría es, sirve tanto un conocimiento histórico del fenómeno que estén investigando, ahora estamos hablando de esto, pero podría ser cualquiera, sirve, y también sirve entender que los detrás, que adentro de los medios de comunicación hay intereses económicos, políticos e ideológicos. Si teniendo claridad en ello, para dónde batea el periódico A, B, C, D, E, lo leo, puedo tener mayores posibilidades de comprensión si sé a quién estoy leyendo y qué intereses hay detrás de ello o muy al frente. De eso se trata, de tratar de intentar aproximarse a una comprensión de las cosas para luego tratar si hay posibilidades de actuar o de escribir, de publicar. Yo he sido columnista durante varios años. Fui 6 años columnista en Milenio, Estado de México. Entonces, entender ese asunto es importante para adquirir mayor aplomo, serenidad a la hora de argumentar y entender, por ejemplo, que las redes sociales no son un espacio para el debate. No son un espacio para el debate. No da. Las redes sociales son un espacio para tomar partido, atacar y defenderse, pero no para argumentar, no para debatir. Es un error si se quiere ver así. Nada más hagamos memoria de cualquier debate hacia la presidencia de este país, que son más o menos recientes. ¿Ustedes creen que en 2 minutos o en 4 minutos alguien puede exponer la visión económica que va a imprimir en su gobierno en caso de llegar a la presidencia en 2 minutos? Y luego para debate y contrarréplicas y réplicas otros 2 minutos o 1 minuto. ¿Dónde se ha visto eso? Pero la ritmicidad y la interactividad que imprime la televisión obliga a comprimir el tiempo, es decir, tienes 2 minutos y di lo esencial. Sí, pero no por eso creamos que hubo debate. Hubo señalamientos, acusaciones, ¿no? Defensas, ataques y tal, pero no debate, no argumento. Para eso una sesión de 2 horas, 3 horas, entre 2 o 3 personas debatiendo con un escrito al frente, con argumentos, con datos, con cifras, con indicadores, no con puras acusaciones, que para eso son las redes. En las redes por eso se incendia tanto y en las redes se polarizan las cosas, pero no hay capacidad argumentativa. No da para eso. Da para polarizar, para ganar adeptos y para acusar a alguien y defenderse. Para eso dan las redes. Lo mismo la televisión.
Ese es el asunto. Entendiendo eso, entonces sepan qué están leyendo, qué están encontrando, qué están editando. Y una vez que la información se encuentra en la red de redes, en Internet, cualquier persona puede hacer con esa información, editarla, modificarla, mutilarla, segmentarla, suplantarla, adicionarle, deformarla, revertirla y ponerle en otro sentido totalmente contrario al del emisor. Eso es lo que pasa. Si entendemos eso como fenómeno comunicativo, estamos entonces comprendiendo dónde estamos parados. Leo, adelante y cerramos porque debemos pasar a los otros temas. Venga. Digo, no quiero decir que el tema va a quedar cerrado, simplemente ya tenemos que pasarnos al tema al segundo tema y luego al tema de la sesión. Adelante, Leo. Sí, gracias. Bueno, cuando dije que era la primera vez, igual me faltó acotarlo un poco más. Sí me refería justamente a esto de es la primera vez que nos toca en este mundo globalizado, ¿no? En este mundo donde viajamos a cada rato, donde los vuelos internacionales son miles, ¿no? O millones de personas moviéndose en poco tiempo, cosa que no existía, por ejemplo, en otras pandemias, ¿no? También me refería, por ejemplo, a esto de medios y redes sociales, desinformación, fake news y demás, ¿no? Uno, dos, sí, creo que sí es importante ver cómo se está organizando el mundo con las vacunas y después ver cada país qué es lo que hace con las vacunas que le llegan, ¿no? El que te lleguen vacunas no necesariamente significa que estés haciendo las cosas bien o que sean o que ya haya terminado, ¿no? Habrá que ver cómo se están aplicando las vacunas. Aquí quiero regresar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Veo a muchas personas felices de que Estados Unidos se esté vacunando, pero veamos a quiénes se están vacunando. Y no tengo los datos ahorita, pero sí recuerdo muy bien que va una proporción de que un 30% es una comunidad latina en lugares como California, donde la comunidad latina representa el 50% y representó el 60 o 70% de las muertes por COVID. Y el 60-70% son personas blancas quienes se están vacunando. Entonces hay que ver o hay que analizar también a quiénes se están vacunando, ¿no? Estados Unidos tiene problemas muy grandes de racialidad y también es importante ver que los latinos y que los negros muchas veces son quienes salen perdiendo, ¿no? Decir que tenemos 100 millones de vacunados, pero de esos 100 millones, el 60-70% es gente blanca con privilegios y quienes se te están muriendo son comunidades pobres, comunidades latinas, pues algo está fallando, ¿no? Algo no está funcionando o algo pasa, ¿no? Hay que ver también, pues, a quiénes se les está aplicando la vacuna, a diferencia, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que se dijo muy bien y creo que no es un eslogan, creo que es una convicción, esto de primero los pobres, ¿no? Decían que por qué hasta las comunidades, hasta las sierras y en las ciudades es donde más gente muere. Bueno, una persona en la sierra es más difícil que consiga medicamentos, que consiga un ventilador, que consiga oxígeno, que consiga atención médica o un hospital o un respirador, ¿no? Entonces, creo que son aspectos también importantes que señalar sobre las vacunas. Si bien son vacunas que han sido financiadas por privados, también son vacunas que han sido financiadas por gobiernos. Y muchas vacunas que son financiadas por gobiernos no se ha querido liberar las patentes para que todo el mundo las pueda producir. Y si bien creo que sí, sí son negocios, si bien creo que en el libre mercado tampoco voy a decir que todo lo debe controlar el Estado o que no debe de haber ganancias, creo que sí ha habido una falta o un vacío de voluntad política para arreglar este problema de la vacunación. Sí existe un problema, y lo digo por esta parte de la ONU, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en la Unión Europea han tenido problemas, ¿no? De distribución de vacunas, porque los países más ricos, como Francia, como Alemania, tienen acaparamiento de vacunas, mientras otros países que tienen problemas o que tienen problemas más graves epidemiológicos no están recibiendo las vacunas.
Hablaba sobre, por ejemplo, sobre la fase 3 y vacunas que se han empezado a utilizar sin haber concluido los estudios. Es lo que pasó, por ejemplo, en Chile, ¿no? Y veo a mucha gente bastante feliz de que Chile va avanzando en su vacunación, y qué bueno, la verdad, pero hay que analizar qué vacuna están utilizando. Están utilizando una vacuna china que no ha terminado su fase 3. Tampoco quiero decir que porque sea china sea mala, seguramente va a pasar muy bien su fase 3, ¿no? Pero pues decir que Chile lo está haciendo bien y que México no, que México va perdiendo, o que tampoco creo que sea una carrera, pues sí se me hace raro. Y respondiendo un poco a lo que decía Andrea, creo que hay una diferencia entre Porfirio Díaz, o el tiempo de Porfirio Díaz, al mundo que está ahorita. Cerrar fronteras ahorita, o encapsular fronteras, no creo que funcione, y no funcionó en ningún país que cerraron vuelos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, no creo que cerrar fronteras sea pues algo eficiente en esta pandemia, ¿no? De ver o el estudiar lo que hicieron otros gobiernos o en otros tiempos, sí debe de ser funcional, ¿no? Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero pues los tiempos ya no son los mismos, ¿no? Durante Porfirio Díaz había, me parece que 18 o 20 millones de mexicanos, ¿no? En todo el territorio, y bueno, ahorita somos más de 128 millones de habitantes, ¿no? Entonces, encapsularnos de ese modo ya no da para momentos tan importantes, bueno, tan avanzados, por así decirlo, ¿no? El que se detenga la industria, el que se detenga las fábricas, por ejemplo, de cubrebocas o de jeringas en estos momentos, pues está muy cañón, ¿no? Bajo esta idea de encapsularnos y cerrar fronteras y todos quedándonos en casa, sí se tiene que generar un balance entre el quédate en casa y entre la reactivación económica, ¿no? Y sobre todo en un país donde más del 50% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, ¿no? Hay países que se pueden... Leonardo, tenemos que cerrar porque yo no quiero que soltemos el debate. No quiero eso. Pero ya tenemos que parar porque hay que darle cabida, y propongo que continuemos retomando el tema del COVID, de la pandemia y de la vacunación. Le dediquemos unos minutos cada clase si quieren, que me parece muy interesante el debate, pero ya tenemos que cerrar, Leo. Sí, ¿Sale? seguro. Cierra, por favor, adelante. Se me cortó la inspiración. No, pues sí, pues estar atentos, ¿no? Estar atentos sobre todo en medios. Creo que salí muy decepcionado de varios medios ahorita en el manejo que se ha llevado de la pandemia, porque si algo decía López-Gatell sobre los medios, es de que hacía un llamado a sumar fuerzas, a sumar a que en vez de estar buscando la crítica, en vez de estar buscando que si Gatell salió con su novia o no, ayudar, ¿no? A transmitir los mensajes, a transmitir lo que realmente es importante para estos momentos de pandemia. Esto de la economía de riesgo, si bien es o forma parte de, o lo tiene que hacer el gobierno, pues también buscar la suma de todos, ¿no? La suma de los noticieros, la suma de los periódicos, que en vez de estar diciendo no le haga caso a López-Gatell, que es la autoridad sanitaria en este momento, pues, sino la máxima, la que está a la cabeza de cómo se está llevando la pandemia, pues sí hacer el llamado de sumar esfuerzos, ¿no? Creo que sí es importante esto, sumar esfuerzos, porque nos beneficia a todos, ¿no? Si bien son negocios, si bien son empresas, si bien son, el dinero mueve las cosas, pues hay que poner un balance, ¿no? Entre vidas, pandemia y el beneficio que se pueda poner. Y otro, y Ya, para terminar... Leo, ya, te lo ruego, ya, porque ya tenemos que pasar, ya. Sí, seguro. Solo si tienen la oportunidad de ver las primeras conferencias que se dieron de pandemia de COVID de gobierno, están en YouTube. En verdad son una lección muy grande, muy importante. Era para cerrar. Ya. Gracias. Quiero finalmente retomar el comentario de Mariana, que me parece también muy interesante, el tema de las creencias.
Fíjense una pista que les propongo para este asunto de la resistencia de la vacuna. En general, salvo hace unos pocos años con otra pequeña pandemia que no llegó a tales dimensiones, pero en general las vacunas se aplican en la población infantil, donde los niños no tienen ni voz ni voto. Es la madre o el padre la que dice, sí, vacúnalo, polio, difteria, poliomielitis, tifo, sarampión, etcétera, ¿no? Y creo que ahora que estamos en una vacuna donde es el adulto, quizá hay una parte que se siente raro ya a esas alturas de su vida acercarse a la vacuna. Como que quizá hay una parte de ellos y de ellas que traen el chip en el cerebro de que vacuna, eso es para niños, adultos yo no quiero. En todo este asunto de creencias, puede ser interesante esa beta de el significado social de a quién, cómo asocia la gente la palabra, la expresión vacuna, guión, infancia. Y ahora que tengo 60 años o 60 y lo que sea, ¿por qué me he de vacunar si eso es cosa de niños, ¿no? Por ahí esa beta me parece interesante, amén de todas esas hipótesis o creencias de quién sabe qué me van a hacer, no, para qué me vacuno, quién sabe qué me van a poner, a lo mejor me va mal, etcétera. Sería muy interesante desde el punto de vista sociológico y comunicacional investigarlo. Con eso cerramos. Quiero sus comentarios. Muchas gracias. Y repito, yo creo que, por lo menos esa es mi idea como profesor, como docente de las materias que yo imparto, tratar de ponerlas al día. Sí, pero ¿qué está pasando ahorita? Ese es mi interés. Así que lo vamos a retomar. No quiere decir que estoy excluyendo el debate. Al contrario, pero tenemos que continuar porque si no el curso se nos va. Ya están leyendo Comunicación Estratégica, les compartí 2 artículos, sus comentarios. Ya empezaron a leerlos, a compartir, díganme. Rebeca, sí. Sí, buenos días. Yo sí ya empecé a leerlo. Terminé el primero, el otro, el de las 22 páginas. Se me hizo muy interesante, ¿no? Cómo hace esta diferencia de la publicidad social y la publicidad comercial, ¿no? Que hasta te da ciertos aspectos que debes tomar en cuenta, ¿no? Y algo que mencionaba usted incluso ahorita con lo del tema del COVID, porque en la lectura hay una parte donde dice que pues para hacer una publicidad social y que sea efectiva, pues se tiene que investigar en el contexto, ¿no? Entonces es lo que usted mencionaba ahorita de las vacunas, o sea, investigar si realmente esta es la primera pandemia o tener por lo menos antecedentes, ¿no? De cómo se manejan esas cosas. Entonces creo que se me hizo muy interesante. Muy bien. Recuerden que lo que quiero es que a partir de esas 2 lecturas, más las lecturas que traen de comunicación del riesgo, mejoren el abordaje de su ensayo en términos de la temática que están investigando y también en términos de el eje transversal que es esta pandemia covidiana. Muchas gracias. ¿Quién más? Venga. Comentarios. Equipos. Rodrigo, adelante. Sí, yo solamente terminé de leer el cortito, el de 4 páginas, el que está en inglés. Sí. Y me gustó mucho esta pequeña parte que habla acerca de la comunicación tradicional y rural, porque me parece que es muy poco abordada últimamente y creo que ya lo habían mencionado en esta clase, que sí que hay muchas personas, bueno, mucha información la podemos ver en redes sociales y la gente que tiene acceso a internet. Sin embargo, ¿cuánta de esta información no se pierde cuando se trata de transmitir o cuando ni siquiera se hace el intento por transmitirla a personas que viven en comunidades rurales, ¿no? Comunidades alejadas de toda digamos, estas ciudades o por lo menos lugares con acceso a Internet, ¿no? Entonces me parece también interesante que la lectura destaque
que estas comunidades han desarrollado sus propios sistemas de comunicación, sus propios dispositivos de comunicación, y cómo también quisiera yo entender esto como un llamado a la atención, ¿no? De ellos ya tienen su propio sistema, ayudémosles, ¿no? O sea, apoyémosles, brindémosle información y que ellos se encarguen de distribuirlo en su comunidad, ¿no? Así es, muy, muy importante, Rodrigo. Hoy día, 2021, hay muchas comunidades en el Estado de México y en otras entidades del país donde se sigue utilizando como principal medio de comunicación los puntos donde las mujeres van a hacer compras, mercados, tortillerías, lavanderías, ríos donde van a lavar. Ahí llega la información porque a partir de ahí circula y se va a las casas. Y también los perifoneos. Estos mensajes con una bocina en un cochecito, recorriendo toda la comunidad y avisando. Ese tipo de estrategias de comunicación alternativa que son redes sociales, no digitales, sino redes sociales, cómo se comunica la gente en una determinada comunidad. Sobre eso también hay que poner la atención. Adelante, Valentina. Adelante, Valentina. Prende tu micrófono. Oh, Mariana. ¿Quién? No, Valentina, ¿verdad? Valentina, prende tu micrófono. Adelante. Valentina. Ok, ¿ahí me escucho bien? Sí, ¿Aquí ya. me escucho bien? Sí. Ah, ok, perdón, es que tenía problemas. Sí. Sí, sobre el tema del perifoneo y la comunicación tradicional, pues varios de los entrevistados de un proyecto sobre cómo se maneja la pandemia en el Estado de México en los diferentes municipios nos han dicho que el perifoneo es esencial para ellos, sobre todo en las comunidades. Muchos pensarían que a lo mejor por la época en la que sucede esta pandemia podrían ser las redes sociales, pero los funcionarios dicen que no ha resultado tan efectivo en sus municipios como el perifoneo, porque pasa en todas las comunidades, incluso en mismas cabeceras municipales pasa y la gente lo escucha, entonces es muy funcional. Y también mencionaban que muchos delegados en las comunidades o líderes de la propia comunidad, les han pedido que les envíen el perifoneo porque solamente así la gente se entera de las indicaciones y además las acatan, pues porque está respaldado por el gobierno municipal y además pues porque están constantemente escuchando qué es lo que tienen que hacer. Entonces, sobre el tema de vacunación y todo esto, el perifoneo ha sido de gran ayuda para los municipios del Estado de México, por lo menos los que están contemplados en este proyecto de investigación, así lo han reportado. Entonces, a mí sí se me hace muy interesante porque normalmente se tiene esa idea como de, no, ahorita son las redes sociales, ¿no? Pero hay mucha gente que no está en redes sociales y que se entera por medio del perifoneo. Así es. Así es. Teníamos que decir, ahorita son las redes sociales digitales. Sí, ¿para quién? ¿Dónde? ¿En qué contexto? ¿Con qué prácticas comunitarias o urbanas? Siempre tenemos que acotar y pensar en lugares precisos. Oye, ¿cómo está avanzando el TikTok? Sí, ¿en qué segmento de población? ¿Para qué contenidos? ¿Quiénes lo están manejando? ¿Quiénes lo están viendo? ¿Quiénes tienen acceso a esa red? No lanzar afirmaciones tan genéricas, sino siempre, colegas, acotar, precisar dónde, cuándo, cómo, con quién, para qué, dónde. Eso juega un papel importante. Las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas desde hace más de 2500 años. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, para qué? Las mismas preguntas hace 2500 años para guiar nuestro pensamiento.
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Las mismas preguntas. Y también el mismo cuidado para determinadas afirmaciones. Es que hoy todo es una maravilla por las redes sociales. No, no, no. ¿Para quién? ¿En qué tema? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No, ¿persiguiendo qué objetivo? Hay que acotar, hay que cuidar más y no lanzar tan fácilmente afirmaciones genéricas, temerarias, como si hubiera una receta para todo. Nueva Zelanda cerró sus fronteras. Cerró sus fronteras. Y es de los primeros países que controló drásticamente la propagación del COVID-19. Bravo. Sí, pero ¿dónde está Nueva Zelanda? Ah, perdón, doctor, quería hablar sobre eso. Sí, ¿Qué puedo sí, responder? sí, pero ¿dónde está Nueva Zelanda? No, sí, por eso es una isla pequeña con 3 millones de habitantes. Déjame terminar con el razonamiento. Entonces, cerrar fronteras, sí. ¿En qué país? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué flujo tiene de comercio y de vuelos? Ah, entonces con razón pudo cerrar fronteras y con razón pudo controlar la pandemia. Entonces hay que cerrar fronteras todos. No, 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 no. ¿Qué país estás hablando? ¿Dónde está ese país? ¿Y cómo depende ese país del flujo comercial? Cuidado. Siempre acotar, colegas. Siempre acotar. Pero entonces, ¿cuál es la lección? Cuidado con las generalizaciones. Es que nadie debería cerrar fronteras. Espérame. Hay países que sí pueden. Entonces hay que traernos esa receta. No. ¿Dónde estamos? ¿De qué país se trata? Ahora sí, Leo. No, justo eso, ¿no? De que muchas veces comparamos países, pues, que nada más decimos el nombre y se nos hace fácil, pero bueno, hay que checar qué tipo de país es, ¿no? Nueva Zelanda es un país que no tiene pobreza, es un país desarrollado, es un país que no tiene un gran flujo turístico, que no depende, por ejemplo, del turismo como otros países, ¿no? O como zonas como, por ejemplo, el Caribe mexicano, que depende excesivamente del turismo y de una isla de no más de 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces sí, hay países que pueden aplanar la curva o que pudieron aplanar la curva o mitigar realmente la pandemia, pero son casos excepcionales y hablando de países del tamaño de México, de Brasil, de Estados Unidos, que son muy, muy grandes, pues se tienen que tomar otras estrategias, se tiene que tomar o tiene que haber otra visión, ¿no? Claro. Por China, ejemplo, Rusia, uh-huh. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, hablando de México y de estas estrategias de comunicación, justo ayer hablaban sobre que en comunidades indígenas, sobre todo de Guerrero, existe esta desinformación y este miedo a la vacuna, ¿no? Preguntaban en la conferencia que qué se iba a hacer y se decían que se iban a hacer pues sí, nuevas estrategias en sus lenguas y que pues, todo esto se tiene que traducir, ¿no? Y que muchas veces palabras que existen ahorita en nuestro lenguaje o que es un lenguaje muy técnico, no existen en lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Y que aquí viene nuestro reto, ¿no? Nuestro qué y cómo le vamos a hacer, ¿no? Cómo llegar a esas comunidades y pues convencerlos, persuadirlos, ¿no? Así es. Ahí va. Ahora pasemos al tercer punto, que es este asunto de la matriz de necesidades y satisfactores de Manfred Max Neff. Vamos a ver. Recuperando toda la estrategia que ustedes van a estar tratando de diseñar. A final de cuentas, están ocupándose, por un lado, de un problema de salud. VIH, hipertensión, obesidad, diabetes, malnutrición. ¿Sí me explico? O sea, están ocupando ese problema. Ahora, quienes no tienen ese padecimiento, pero están cerca,
por hábitos de consumo, comportamientos, etcétera, etcétera, hay que tratar de evitar que lleguen. Por lo tanto, las estrategias comunicativas se van por una vía distinta de la población que ya tiene ese padecimiento o más, u otro padecimiento, sobrepeso, obesidad e hipertensión y diabetes. Sí, más la probabilidad de COVID o el riesgo de COVID. Con ellos, con ese grupo de población, son otras cosas. Y dentro de ese padecimiento hay también, digamos, grados de avance o de gravedad, grados de avance. ¿Sí? Ahora, con ellos ya están ahí. No hay cura para la diabetes, no hay cura para la hipertensión. Se puede remontar un poco la obesidad, la malnutrición, se pueden atemperar sus impactos. Para el VIH todavía no hay vacuna, no hay cura, ya están ahí. Sin embargo, colegas, tienen que pensar ustedes en información, en planteamientos, en trabajo hacia esos grupos para su calidad de vida. En esa circunstancia, no hay cura. ¿Por qué sí podemos pensar en calidad de vida? ¿Por qué sí? Si tienen un problema de salud, ¿qué comunicación tenemos que hacer? ¿Por qué sí debemos pensar en calidad de vida, aunque ya tienes ese padecimiento, ese y otro más? Porque todas las personas tenemos necesidades humanas. Las necesidades, dice Manfred Max Neff, no han variado a lo largo de los siglos y siglos de la vida humana. No han variado. Manfred Max Neff sostiene, tenemos 9 necesidades básicas, que si nos ocupamos de ellas, podemos pensar entonces en cómo mejorar nuestra calidad de vida si atendemos esas 9 necesidades básicas. Y dice Manfred Max Neff, se ha confundido necesidad con satisfactores. Cuando decimos hoy ya el coche no es un lujo, sino una necesidad, no. El coche es un satisfactor. Cuando decimos hoy el teléfono celular ya no es un lujo, sino una necesidad, no, estamos confundiendo. El dispositivo tecnológico llamado teléfono o celular es un satisfactor de una necesidad. La comida es un satisfactor de la necesidad de sobrevivencia, pero no el caviar. No necesariamente el caviar, sino alimento nutricio que esté al alcance de las personas para que su sobrevivencia sea adecuada. Ahora veremos. Entonces, primera necesidad, dice Manfred Max Neff, la subsistencia. Entonces, cuando una persona que es diabética, lo importante es tratar de que no muera, que siga viva. Es atender esta necesidad axiológica que es subsistir. Cuando bajan las temperaturas aquí en Raíces, en el volcán, en Toluca o en otras regiones del estado, del país, hay que acercarles cobija a la gente, ¿no? Que se arrope, etcétera, porque corre riesgo su subsistencia. Por eso dice el autor, no confundir satisfactores con necesidades humanas, subsistencia. Y cada necesidad tiene 4 ejes existenciales. Subsistencia. Ok, entonces me interesa que tengas, que estés en buen, que seas, acercarte salud física, que tengas salud mental, que tengas equilibrio, que sientas solidaridad,
que tengas buen sentido del humor y capacidad de adaptarte. Porque fíjense, si no nos adaptamos ahorita, desde que llegó la pandemia, el 24 de febrero, me parece que fue el primer caso que se registra en México. Teníamos que empezar a adaptarnos. Y hoy salimos con cubrebocas, el gel, lavarnos las manos, distancia sanitaria de 1.5 metros al menos, no saludarse de beso, etcétera. ¿Me explico? De mano tampoco. Adaptabilidad, porque si no, tu subsistencia corre riesgo. Para que subsistas, necesitas alimentación. Necesitas tener alimentación, abrigo y trabajo. Tener trabajo. Así que cuando solo te dan dinero y no hay detrás de ese dinero un esfuerzo de trabajo, bueno, cuando se acabe ese programa o venga otro gobierno, tu subsistencia corre riesgos, ¿eh? Para subsistir hay que alimentarnos. Para subsistir hay que procrear. Quienes quieran, por supuesto, y quienes no. Sabemos que está bajando durísimo la tasa de natalidad, pero que también está viendo hombres y mujeres y hombres que dicen, yo no quiero tener hijos ni ahorita ni nunca. Y con una convicción poderosísima, libertaria, ¿eh? Pero dice Manfred Masneff, ojo, como especie humana no vamos a subsistir si no hay por lo menos un reemplazo de población. Quiere decir el reemplazo que cada pareja procrea al menos otra pareja. Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, no importa, pero que por lo menos se reponga la población. Para subsistir también hay que descansar, porque si se trabaja, también hay que descansar. Por eso aquí en el hacer es trabajar y descansar para tener una buena subsistencia. Pero los servicios de salud son importantes. Si no los tenemos, salud física o servicios de salud mental, podemos perder el equilibrio y nuestra subsistencia corre riesgos. Y debemos procurar tener un entorno vital favorable y un entorno social también favorable. Bueno, pues muchas zonas en este estado y en este país, el entorno vital y entorno social está dramáticamente peligroso. Balaceras, narcotráfico, cárteles peleándose unos con otros. Durísimo. Eso atenta contra la subsistencia como necesidad humana. Siguiente necesidad, protección. Todos tenemos a escala humana la necesidad axiológica de la protección. Para eso necesitamos cuidado, capacidad adaptativa, porque si no, oye, por ahí no pases, o sea, tú puedes encontrar con un fuego cruzado, por ahí no pases. No es muy recomendable que vayas a hospitales, ahorita hospitales COVID, a pedir tu medicamento para hipertensión, porque quizá ni te reciban, pero si vas, a lo mejor regresas con tu medicamento y con COVID. Entonces, adáptate, busca otra posibilidad. Se requiere que nuestra autonomía sea creciente para podernos proteger. Que haya equilibrio y solidaridad entre nosotros, porque si no, no habrá protección. Oye, hay 4 puntos más en tu municipio donde puedes irte a vacunar. En tu municipio. Y si no quieres hacer cola, están más vacíos aquí y acá. Solidaridad para protegerse. Donde la importancia de tener sistemas de seguros públicos, capacidad de ahorro,
seguridad social en general. Por eso el debate con el outsourcing, porque no hay servicios de seguridad social, ni servicios de salud. Te pago, aquí no hay antigüedad, aquí no haces carrera, tú te rascan con tus propias uñas si te enfermas, que con el sueldo que te pago, busca quién te atiende. No te doy seguro social. Entonces estoy dejando de protegerte. Y debe haber leyes. Y los derechos tienen que materializarse, y los derechos humanos en general, y los derechos que confieren las leyes y la Constitución. Y dentro del núcleo de la familia es la primera célula que te debe proteger. Pero también el empleo te debe proteger con los aditamentos necesarios si estás haciendo una práctica de riesgo, que te puedes cortar un dedo, que puedes saltar una rebaba y afectarte un ojo y perderlo, o que lo que estás respirando al estar puliendo un determinado tipo de piedra o de mineral, al paso de los años te da una especie de enfisema pulmonar, una especie de un cáncer en los pulmones. Tiene las legislaciones y en tu trabajo tiene que haber sistemas de protección. Si no hay estos, entonces la subsistencia, se viene abajo. Cooperar entre nosotros, prevenir, planificar, cuidar, curar, defenderse, es lo que tenemos que hacer para atender la necesidad humana de la protección. Y vuelta al punto, contorno vital, contorno social y dónde vivimos. Que donde vivamos nos sintamos protegidos, estemos protegidos. Por eso una casucha construida en una barranca, con madera, cartón y cartón petrolizado, etcétera, o de tejamanil, atenta contra la protección y la subsistencia. Cada una de estas necesidades axiológicas, colegas, las tienen que ver unas relacionadas con otras. Interrelacionadas las necesidades. Tercera necesidad, afecto. Necesidad humana. Tenemos necesidad de afecto para que nuestra autoestima, si nos sentimos queridos, queridas, amadas, reconocidas, valoradas como seres humanos, como personas, entonces cubrimos la necesidad humana de afecto. Si en tu cumpleaños te regalo un celular que ansiabas y te lo regalo como una muestra de cariño, de afecto, de amor, está bien, pero el teléfono no es la necesidad es el afecto. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que ser respetuosos, tolerantes, generosos, receptivos, cultivar la pasión, la voluntad, la sensualidad, el buen humor. Como personas, ser eso. Y eso nos lleva a tener amistades, pareja, fundar quizá familia o no, los animales domésticos que también tenemos a nuestro lado forman parte de esta necesidad de afecto. Animales domésticos, plantas, jardines, cubren nuestra necesidad de afecto. Y sin duda, para quienes tienen pareja, hacer el amor, acariciar, expresar nuestras emociones, compartir, cuidar, cultivar, apreciar las cosas que tenemos, cubre la necesidad de afecto. Para lo que necesitamos privacidad e intimidad, si no, el hacer el amor o acariciar se vuelve complicado si no hay privacidad e intimidad. Tener un hogar, espacios para el encuentro. Y ahorita la pandemia lo que está haciendo en este asunto es resquebrajar mucha de nuestra necesidad de afecto porque no nos podemos ver por el riesgo y porque en ello nos va la subsistencia y la protección si nos vemos sin todas las medidas de precaución además. ¿Se dan cuenta?
tenemos también la necesidad de entendimiento. Una necesidad humana, nuestra necesidad de entendimiento para tener conciencia crítica a través de ese entendimiento, para poder ser receptivos. Entiendo las diferencias, entiendo que opines distinto, entiendo que tú veas las cosas desde este punto de vista, yo desde el otro, entiendo. Pero también porque cultivo mi curiosidad, porque tengo capacidad de asombro, porque me dedico a trabajar, a leer, a estudiar con atención, con esfuerzo, con disciplina, para poder entender mejor mi vida, el mundo, mi situación, mi época. Mi intuición y la racionalidad que ello implica. Déjeme corregir aquí este error dactilográfico. Ya está. Perdónenme. La intuición y el uso de la racionalidad para poder entender mejor. Cultivar mi pensamiento también numérico sobre este asunto de cultivar el pensamiento numérico. Les recomiendo mucho un texto, al rato les pongo la portada, de un matemático extraordinario, John Allen Paulos, que se llama El hombre anumérico, hablando del ser humano anumérico, y otro libro también de él extraordinario que se llama Un matemático lee el periódico, donde dice, para entender muchas cosas hay que echarle números, pues si no, poco acostumbrados a ejercer un rigor aritmético, matemático, nos puede llevar a no comprender con claridad lo que está pasando. El entendimiento se cultiva también teniendo a la mano literatura, profesores, método para aprender, seguir un método. Por eso la política educativa se vuelve fundamental y las políticas comunicacionales fundamental para que la población entienda. Por ejemplo, la importancia de la vacuna y por qué sí protege. Vamos a suponer por un momento que protegiera las 2 dosis. Yo llevo la primera, faltan 35, 40 días para recibir la segunda. Vamos a suponer que la vacuna que me tocó, que me aplicaran, vamos a suponer que protege realmente, ¿qué les gusta? Vámonos a lo bajo, 50%. Bueno, para mí es mejor estar protegido 50% que 0. Yo prefiero esa protección. 50% protegido. Oye, de 2, 1, o de 100, la mitad, lo prefiero. Lo prefiero a estar protegido, a no estar protegido, a estar desprotegido, donde la subsistencia me la juego. Yo lo prefiero. Pero esa es mi racionalidad. Prefiero 50 a nada. ¿Me explico? Ese es un asunto importante. Adelante. No, solo para comentar esto de las vacunas, de hecho creo que la vacuna contra influenza, tiene una efectividad del 57, 60%, o sea, tampoco son, o todas las vacunas tienen una efectividad, o debe de tener una efectividad de 80, 90. Muchas veces, digo, epidemiológicamente quiero pensar, pues sí es mucho mejor, ¿no? El estar vacunado en un 50 que en un 0%, ¿no? O sea, debe haber, quiero pensar, como un tabulador, ¿no? O justificación. Habrá vacunas que sí necesiten algún mayor grado, pero sí, hasta donde yo sé, por ejemplo, la vacuna esa de influenza, que estacional, tiene una efectividad Se apagó tu micrófono. del 50 y pico %. Ya, sí, era todo. Vale. Para atender nuestra necesidad humana de entendimiento, colegas, la importancia de hacer investigación, la importancia de lo que están ustedes haciendo, estudiar, pero experimentar también. La importancia de que contribuyamos con la educación de los demás,
Hablo de la educación informal, de explicarle a los demás por qué sí, por qué no, por qué tienen parte razón, pero también le falta este otro punto de vista. La importancia de analizar, la importancia de meditar, la importancia de interpretar con rigor para poder mejorar nuestra necesidad humana del entendimiento. Y para eso, ámbitos de interacción formativa. Ahora nos hemos tenido que inventar a través de estas plataformas de Teams, de Zoom, etcétera, para continuar abonando a que las nuevas generaciones, que son ustedes, sigan entendiendo, teniendo conciencia crítica, curiosidad, capacidad de asombro, que los profesores sigamos cerca de ustedes con estos recursos que tenemos, que sigamos una metodología para poder enseñar, para animarles a investigar y a estudiar. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo al entendimiento. Qué importancia que la gente que tiene hipertensión, diabetes, etcétera, entienda, además de que sobreviva, sea protegida, que entienda por qué determinado régimen alimentario y de activación física le viene mejor. Pero tenemos que ayudar. Con productos comunicativos, con material, con pequeños reportajes, con pequeños videos, para mejorar el entendimiento, pero para abonarle también a la protección, a la subsistencia como necesidad. ¿Me explico? Siguiente necesidad, la participación, necesidad humana. Porque a través de la participación crecen nuestras posibilidades de adaptabilidad. A partir de la participación, sí, pero también a través de la participación se recibe apoyo. Yo le entro con este grupo, con esta difusión, con este programa, con este grupo de activistas, yo le entro y voy a hacer, ¿qué me toca? ¿Qué me toca hacer? Ayúdanos en esto, receptivo, para poder participar. No solo dirigir, que qué bueno, qué bonito que la gente dirija, pero no puede, en un grupo de 20 no puede haber 20 personas dirigiendo. Tiene que haber 1, 2, 3 quizá dirigiendo distintas etapas y los demás participando receptivamente, solidariamente, con disposición, con convicción, entregar nuestro esfuerzo, nuestro respeto para esa actividad, para ese compromiso en el que hemos decidido participar con pasión, con sentido del humor también. Por eso, la participación es un derecho. Pero no solo, como nos lo han querido vender, que toda nuestra participación se ciñe en el próximo mes de junio para ir a votar. Esa es una pequeñísima, ¿no?, forma de participar, muy a la distancia. Y además nuestro voto no marcará, el voto individual me refiero, no marcará la diferencia en tantos millones de votantes. Sin embargo, es importante ir a expresarlo. Sí, pero también muy importante participar cuando haya convocatorias en los congresos locales para debatir un tema, participar a través de redes sociales, para exponer nuestros puntos de vista, que ya quedamos que no es para argumentar, sino para exponer un punto de vista y ahí veremos cómo nos va. Pero participar en foros, en encuentros, ahora virtuales por la pandemia, porque hay que cubrir esta necesidad. Es un derecho, es una responsabilidad. Tenemos la obligación ciudadana de participar y de trabajar en ello. No me refiero al empleo, sino trabajar en la participación. Yo tengo 3 temas en los que participo: interrupción legal del embarazo, embarazo adolescente y matrimonio igualitario. Participo escribiendo y en foros e impulsando el derecho a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo.
y que la interrupción legal para quienes quieran interrumpir no corran peligro su vida y tengan servicios profesionales de salud. Y que se abata, que se reduzca el embarazo adolescente, porque no está listo el cuerpo. Pero que si una chica se embaraza en etapa adolescente con su pareja de igual o más edad, que si deciden continuar, que tengan servicios de salud apropiados, que no salgan de la escuela, que no por eso deserten de sus estudios. La importancia de que la familia los apoye. Pero escribo, opino y participo, porque tengo esta necesidad humana. La afiliación es importante, la cooperación, proponer, compartir, discrepar, también es participar. No es participar siempre que la idea me convenza, no, también es participar para debatir, para dialogar, para acordar, para opinar. Y se espera que los universitarios y las universitarias opinen con fundamentos. Por eso es importante estar en espacios de interacción participativa, en grupos, en redes, en blogs, ahora por la pandemia, pero cuando esto pase y lleguemos quizá en algunos meses o años verdaderamente a la fase verde, porque se haya descubierto la vacuna, porque se haya encontrado la vacuna más efectiva y nos la podamos aplicar gradualmente todos los grupos de población, pues que estemos de vuelta participando en los espacios públicos. Las cooperativas, las asociaciones, las iglesias, las comunidades y los vecindarios y la propia familia son importantes ámbitos de participación para cubrir esta importantísima necesidad. El ocio, otra necesidad humana fundamental, donde la curiosidad cobra otro rumbo de manera lúdica, creativa, a través de practicar el ocio. Nuevamente, ser capaz de recibir novedades, encontrar nuevas actividades y nuevas ocupaciones para echar a andar nuestra imaginación, para sentir despreocupación, buen humor, tranquilidad, sensualidad. El juego, no solo somos Homo sapiens, son politicón, como diría Aristóteles, no solo somos seres políticos, sino también somos ludens, seres que juegan. Y ahí cubrimos esta necesidad a través del juego, de los espectáculos, de las fiestas, que también se han venido abajo por la pandemia. Pero también ha habido gente que inventa y que articula la fiesta a través de estas plataformas de videollamadas, se pone de acuerdo y cada quien en su espacio resguardado y festeja un cumpleaños. Estamos cubriendo la necesidad de ocio, aunque no podemos salir ni debemos salir a la calle a compartir una fiesta cara a cara. So riesgo de atacar la necesidad de sobrevivencia y de protección. ¿Se dan cuenta cómo están interrelacionadas? Los espectáculos, ver espectáculos que les guste a uno, por supuesto, que sean creativos, que sean favorables para nuestra imaginación y también dentro del ocio, la calma, la serenidad, la paz, necesidad humana. Por eso abstraerse, soñar, fantasear, relajarse, jugar, divertirse, gozando de los espacios en su privacidad, en su intimidad. Ahora la teledistancia, generar espacios de encuentro, contar con tiempo libre y con ambientes favorables y con paisajes. Hay gente que suele poner paisajes en sus propias computadoras para sentirse que está en otro lugar, ¿no? O con esas tecnologías poner paisajes atrás para que no estén viendo necesariamente mi altero de libros, ¿no? Creación. Otra necesidad humana planteada por Manfred Max Neff. Y para crear hay que sentir pasión, hay que tener la voluntad.
imaginación, atreverse, por eso la audacia, usar nuestro conocimiento, nuestra razón y nuestra autonomía y nuestra inventiva para darle salida a esta necesidad humana, para lo que se requiere desarrollar habilidades, destrezas, tener un método de trabajo. Si no, no se puede. Qué bien te quedó esto que pintaste. Sí, pero son horas de trabajo. Oye, qué bonita que te quedó esta poesía. Horas de trabajo, disciplina, método. Trabajar, inventar, construir, idear, diseñar, interpretar. Es parte de esta necesidad humana y nuevamente tener lugares donde ejercer la importancia de los talleres, de las agrupaciones, de los equipos, de la gente que comparte nuestras mismas intereses artísticos, creativos, ¿no? Estos llamados tiempos libres donde hacemos uso para crear y sentir esa libertad siempre temporal, porque el trabajo nos llama, porque hay que arreglar la casa, porque hay que ordenar las cosas, porque hay que meterse a trabajar, porque hay que estudiar, porque hay que prepararse, porque hay que esforzarse, porque hay que cuidarse. La identidad, otra necesidad humana. ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada una de ustedes? Cada uno de ustedes, ¿quién es? ¿Qué les hace únicas o únicos? La identidad siempre es un sentido tanto de pertenencia como de diferencia. ¿Qué me distingue a mí? Mi sensibilidad, mi manera de pensar, de sentir, de expresarme, mi creencia, mis convicciones, mi manera de demostrar el afecto, mis propios símbolos, mis hábitos, mis costumbres, mi identidad sexual, mis valores, mis normas, mi propia memoria familiar e histórica, mi empleo. ¿Qué me hace ser el que soy? Y para esa identidad que me hace ser el que soy, tengo que seguir cultivando y comprometerme conmigo mismo para seguir haciendo lo que hago. Parte de mi identidad es dar clases, ser profesor, ser investigador, ser universitario, dedicarme a ciertos temas. Me hace acrecentar y reforzar mi sentido de identidad. La edad que tengo, los hijos que tengo, la hija que tengo, el lugar donde vivo, me nutre mi identidad, me fraterniza con los demás académicos, académicas, universitarios, pero me diferencia. ¿Quién soy yo? Exactamente yo, Luis Alfonso. ¿Quién es? A partir de los rasgos. Tengo esa necesidad, todos tenemos esa necesidad de seguir firmes en nuestra identidad. Por eso los entornos de cotidianidad, de pertenencia y todas las etapas por las que vamos pasando contribuyen a seguir nutriendo la identidad de cada uno. Y la libertad. Para lo que la autonomía, la autoestima, la asertividad, nuestra determinación, nuestra igualdad de derechos, nuestras diferencias, nuestras opiniones, aceptar, pero también desobedecer, arriesgarse, conocerse a uno mismo y esta plasticidad que nos da el tiempo y el espacio para ser quienes somos, ejerciendo nuestra libertad. Siempre que tengamos en cuenta que también los demás tienen su propia libertad. ¿Qué le pasa a una persona que tiene determinado padecimiento y pierde cosas como la libertad, la protección, que es afectada a su identidad? ¿Qué le pasa cuando hipertenso, diabético, VIH? Quiero que piensen qué le pasa a esas necesidades y cómo se podría fortalecer su calidad de vida a partir de ello. Aquí está la referencia completa de Manfred Max Neff, Desarrollo a escala humana, conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones.
les voy a dejar en el grupo la lectura para que lean al autor. Esta es una introducción, léanlo y lo quiero ver reflejado también en su próximo esfuerzo del ensayo. No el que van a entregarme en fecha próxima, no, hasta la pausa, el regreso de la pausa de vacaciones o de Semana Santa, ¿va? ¿Comentarios? Vamos. Profe, Sí, ¿podría compartir la presentación, por favor, en el grupo? claro que sí, ahora mismo. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. Hínquele el diente a los 2 textos de comunicación estratégica y para incorporarlos a la siguiente versión de su ensayo y comiencen a leer este texto de Manfred Max Neff. Mucha gente le dice erróneamente Manfred Max Neff, pero él es de ascendencia alemana, así que se pronuncia Manfred Max Neff. Léanlo y quiero su incorporación en la siguiente versión al regreso de la pausa de Semana Santa y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Ahorita les comparto con mucho gusto las láminas de la exposición. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Chao. Buen día, gracias. Buen día. Bye. Sí, gracias, profesor. Bye.